Vamos a tener en la parte número 96 de Preparando Gobierno Mundial la continuación de la conferencia anterior y aún tendrá otra parte consecutiva, la última sobre esto, de momento. Y hoy vamos a preparar el terreno para lo que vendrá en la próxima, que realmente vais a ver con unas declaraciones de alguien en concreto, no tienen desperdicio. Pero antes debemos instalar otras bases para poder comprender mejor lo que vendrá en la próxima conferencia, si Dios quiere. Vamos a empezar. Pues vamos a empezar, sobre todo, recordando la portada, que tiene que ver con ese Consejo para el Capitalismo Inclusivo, con el Vaticano, y una vez más, todos esos símbolos que tienen referencia a lo que va a aparecer, evidentemente, en esta conferencia. Vamos, otra vez más, a recordar esto. Todo esto tiene que ver con el capítulo 18 de Apocalipsis, y mucha gente no tiene ni idea. Es el mensaje del cuarto ángel, en definitiva. Tiene que ver con el Vaticano y los grandes mercaderes de la tierra. Recordemos, esta era la noticia, 8 de diciembre aparecía esto, se lanza el día de hoy el Consejo para un Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, una nueva alianza de líderes empresariales del mundo. El Consejo responde al reto del Papa Francisco de aplicar principios de moralidad a las prácticas empresariales y de inversión. Las organizaciones se comprometen a adoptar medidas concretas para crear un sistema económico más equitativo, sostenible y confiable. Y destacamos un poco esto. El día de hoy se lanzó el Consejo para un Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, una nueva alianza histórica entre algunos de los mayores líderes de inversiones y actividades empresariales del mundo y el Vaticano. Esta alianza deja ver la urgencia de articular imperativos morales y comerciales para reformar el capitalismo y transformarlo en una fuerza potente para el bien de la humanidad. Bajo la orientación moral de su santidad el Papa Francisco y su eminencia el cardenal Peter Turkson, quien lidera el dicasterio del Vaticano para la promoción del desarrollo humano, e inspirado por el imperativo moral de todos los credos, el Consejo invita a compañías de todos los tamaños a aprovechar el potencial del sector privado de construir una base económica más justa, inclusiva y sostenible para el mundo. Por tanto, ya estamos viendo que hay una orientación clara, muy excelente moral, ¿en base a quién? Al Papa Francisco. ¿Y esto es solo para católicos? No, no. Aquí se unen todos los credos en este imperativo moral. Pero ya veis quién lidera este imperativo moral. Justo lo que nos decía la profecía. El Papa sería el líder moral. Y vaya si lo está siendo. Y aquí delante lo tenéis plasmado. Bien, vamos a continuar aquí mostrando las personas que intervienen en este consejo. Y vosotros mismos podéis ver que hay personas de Mastercard, Allianz, etcétera, etcétera. Y hay una persona en concreto, que es la que os muestro arriba de esta imagen, que es Lady Lynn Forrester de Rothschild, fundadora y socia directiva de Inclusive Capital Partners. Y vamos a ver en la próxima conferencia qué llegó a decir en una entrevista, que es lo que os decía, no tiene desperdicio. Pero hay otras personas, como veis, que componen, incluido gente de Johnson & Johnson, etcétera, etcétera, de Visa, BP, etcétera, etcétera, sí. Pues bien, aquí tenéis todo el listado, pero leamos un poquito al respecto. Acerca del Consejo para un Capitalismo Inclusivo con el Vaticano. El Consejo para un Capitalismo Inclusivo con el Vaticano es una organización global sin fines de lucro, creada bajo el auspicio del Vaticano con la orientación moral del Papa Francisco. Por tanto, ¿quién lo ha creado esto? Ha sido el Vaticano. ¿Y quién lo orienta? El Papa Francisco. No es una iniciativa de esa gente, es una iniciativa vaticana. Nuestra misión es aprovechar el potencial del sector privado para construir una base económica más inclusiva, sostenible y confiable para el mundo. El Consejo está liderado por un grupo de base de directores ejecutivos y líderes públicos, conocidos como los guardianes del capitalismo inclusivo, quienes se reúnen anualmente con el Vaticano para avanzar en la misión del Consejo. En fin, y aquí cita una serie de webs donde ellos muestran su información. Nosotros lo que hemos hecho es entrar precisamente en sus páginas
Y vamos a mostrar todo lo que hay allí. Empiezan con esto. Hay 5 páginas que yo os iré mostrando para que veáis la cantidad de datos que dan al respecto con las empresas participantes, y os marco en rojo quizás lo más significativo. Hay otras que también se podrían marcar, por supuesto, para que os hagáis un poco de mentalización de qué va todo esto. ¿Qué facetas tocan? Pues ya veis, se cita aquí State Street Corporation, y las áreas prioritarias son planeta, que incluye cambio climático, pérdida de la naturaleza, la contaminación del aire, la contaminación del agua y principios de gobernanza. Por tanto, ya vemos que todo esto, una vez más, va unido a lo que sería Laudato Si. Os destaco algunos más. ¿Qué utilizan o qué van a hacer? Pues hablan del uso del agua, para que no haya las pérdidas que hay, que pueda ser mejor repartido todo. Se habla también de aumentar la representación femenina, y se habla también, pues, de empleados de color, y eso aparece en varios lugares. Sí, se supone que es raza negra, que les quieren dar empleo porque son los más afectados normalmente. Claro, cuando ves esto ya piensas enseguida que son algunas de ellas organizaciones que están mucho en Estados Unidos, y es donde este problema quizás abunda más, desde hace, bueno, ya veis, tantísimos años. ¿Qué más tocan? Pues salud y bienestar, también de los empleados. Tocan generación de empleo y riqueza, prosperidad, vitalidad social y comunitaria, y se trata de distribuir millones de dólares por aquí y por allá para financiar educación y desarrollo de la fuerza laboral. Interesante, la educación, cuando ya hemos visto todo el tema pacto educativo, y más que veremos con todo ello. Vemos también tarjeta Mastercard, y que nos dice: hace 5 años nos comprometimos a incorporar a la economía digital a 500 millones de personas excluidas financieramente. Habiendo logrado ese objetivo, estamos enfocados en extender nuestro compromiso con planes para atraer un total de 1.000 millones de personas para 2025. Por tanto, ya veis, todo asociado al dinero con tarjeta, y que aquí vaya entrando todo el mundo, con lo cual, a la que se dé el paso todo electrónico, ya está. Todos ya, como se dice aquí, pillados. Y habla también de la tarjeta, dice: Mastercard se compromete a apoyar la búsqueda de una cura para COVID-19 y ayudar a las pequeñas empresas y comunidades vulnerables financieramente en todo el mundo, comprometiendo hasta 300 millones de dólares en la lucha contra COVID. Pues esto nos habla como prosperidad. Y claro, cuando ves este planteamiento dices, entonces, si ya es para luchar contra COVID, quiere decir que este COVID pues va a ir durando, ¿no? Porque con tanto dinero en inversión, cuando ya han sacado las vacunas, ¿qué será? ¿Para que se vacune aún más gente, o porque se tendrán que retocar, o qué será todo esto? No lo sabemos, no lo explican. Os voy pasando páginas para que veáis las cantidades de empresas y sus objetivos que se ofrecen a este consejo que tienen para la economía. Y mirad, vamos a destacar también, ya veis que cambiamos de página, y es un montón de información y de compromisos que ellos tienen. Y vemos esta empresa, TIA, que dice, está comprometida con la protección de la biodiversidad a través de su política de deforestación cero, tiene que ver con el planeta. Por tanto, una vez más nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con la Agenda 2030, Laudato Si. Y fijaos que voy pasando y avanzando, y por ejemplo marcamos este del Banco de América. Se compromete a proporcionar 1.000 millones hasta 2024 de dólares de apoyo adicional para ayudar a las comunidades locales a abordar la desigualdad económica y racial acelerada por una pandemia global. Lo engloban en personas y prosperidad. Por tanto, son los compromisos que evidentemente ya marcan una línea a seguir, que da la sensación que el mundo se va a arreglar de arriba abajo. Con estas perspectivas que nos ponen, es, bueno, fantástico. Pues marcamos también este otro, la Fundación Rockefeller. En personas y prosperidad nos dicen, la Fundación Rockefeller invertirá 65 millones de dólares y apalancará más de 1.000 millones en capital privado para 2025 para ayudar a más de 10 millones de trabajadores con salarios bajos y sus familias en los Estados Unidos, a satisfacer sus necesidades básicas y tener un camino hacia un futuro mejor. Y esto es la Fundación Rockefeller. Bueno, hay también la Fundación Ford, etc. Destacamos también aquí Visa. Visa apoya la acción
contra el cambio climático mediante el uso de nuestros productos, red, datos y otros activos para inspirar y permitir a nuestros clientes, socios y consumidores reducir su huella de emisiones de gases de efecto invernadero como parte de la transición a una economía baja en carbono. Y todo esto tiene que ver con planeta, principios de gobernanza y prosperidad. Bueno, con todo esto, para reducir todas estas emisiones y demás, pues se supone que si todo va electrónico ayudará mucho, ¿no? Y mientras voy pasando imágenes, ya veis que hay a montones, y nos vamos a centrar también en otro que vais a ver ya prácticamente aquí. ¿Qué es esto? Dejamos todas esas páginas y seguimos viendo qué nos muestran ellos en sus webs. Y en este caso, aquí veis, hacer que el mundo sea más justo, más inclusivo y sostenible. Únase al movimiento global con otros directores ejecutivos, líderes e individuos que están transformando nuestras economías y sociedades. El Consejo para el Capitalismo Inclusivo es un movimiento de líderes empresariales y del sector público del mundo que están trabajando para construir un sistema económico más inclusivo, sostenible y confiable que aborde las necesidades de nuestra gente y del planeta. El capitalismo ha sacado de la pobreza a miles de millones de personas, pero muchos en la sociedad se han quedado atrás y el planeta ha pagado un precio. Existe un imperativo moral para abordar este desafío y estamos tomando medidas. Nuestros miembros asumen compromisos cuantificables para ayudar a crear igualdad de oportunidades, resultados equitativos, equidad entre generaciones en el medio ambiente y equidad para todos, permitiendo una participación económica plena. Y mientras aparece esta frase del Papa: un capitalismo inclusivo que no deja a nadie atrás, que no descarta a ninguno de nuestros hermanos o hermanas. Es una aspiración noble, digna de nuestros mejores esfuerzos. Fijaos una vez más el tema de fraternidad, fratelli tutti. Y por cierto, vale la pena haceros acordar que si no habéis visto el último tema que pude presentar, gracias a Dios, de la serie La Paz de Dios, miradlo, porque vais a ver lo que es en verdad auténticamente la fraternidad y veréis que el plagio satánico mostrado a través del papado es eso, un simple plagio que nada tiene que ver con la auténtica fraternidad. Y eso mucha gente lo ignora. Pues bien, siguen diciendo esto: estamos respondiendo al desafío del Papa Francisco de construir economías y sociedades inclusivas y sostenibles, y ahora estamos desafiando a otros a unirse a nosotros. Hacen pedidos para que la gente, llamados, se unan a este desafío, y este desafío es del Papa Francisco. Bueno, pues una vez más, ya da que pensar, ¿no? ¿Quién está moviendo todo para mostrarse como el líder moral y el que va a mostrar eso, la solución al mundo entero? Y ya habéis visto que tiene que ver con gobernanza. Aquí os paso una serie de imágenes donde podéis ir viendo distintas empresas que participan en todo esto y que evidentemente muestran también, como no, parte de lo que hemos visto en esas páginas tan largas que os he mostrado anteriormente, donde van diciendo cuáles son sus objetivos. Y bueno, aquí curiosa la forma de poner la mano de esta gente también, de esta empresa de TIA. Pero en fin, hay mucha información, hasta el punto en que nos vamos encontrando con esto. Dice nuestros miembros: el Consejo está dirigido por directores ejecutivos de Guardián y líderes globales que comprometen a sus organizaciones con acciones específicas que crean valor a largo plazo para todas las partes interesadas. Para construir economías y sociedades prósperas, invitamos a organizaciones y líderes a unirse como stewards. Junto con los guardianes, asumirán sus propios compromisos, escalando acciones para mejorar los resultados para las personas y el planeta. Por tanto, una auténtica maravilla, la solución a nivel mundial. Y aquí nos hablan de todo el dinero que tienen en inversión, la cantidad de trabajadores que mueven, en los países que están, etcétera, etcétera, y van mostrando también pues, más al respecto en todo lo que veis aquí. Y nos dicen esto también: únete a Fellow World Leaders, reconociendo que será necesario alinear a todas nuestras organizaciones para escalar el impacto a nivel mundial, lo invitamos a unirse al movimiento como un administrador del capitalismo inclusivo. Juntos, la acción colectiva de los miembros del Consejo contribuirá a un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todas las personas y nuestro planeta. Es un llamado que van haciendo, pero fijaos, sobre todo, ¿a quién lo dirigen? A personas que no son precisamente el obrero que está picando una zanja, ¿eh? Aunque vamos a ver
también que el llamado llegan a hacerlo prácticamente a todo el mundo, pero evidentemente a estos son los que más les interesa que se incorporen, porque son los que mueven básicamente los puestos de trabajo. Y aquí tenéis un vídeo de ellos, presentación del Concilio para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, era del día 7 de diciembre de este año, 2020, y en la Coalición por el Capitalismo Inclusivo nos decían esto: el capitalismo saca a la gente de la pobreza y potencia la innovación y el crecimiento global. Pero para abordar los desafíos del siglo XXI, el capitalismo necesita adaptarse. A través de nuestros compromisos, acciones y soluciones, el Concilio para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano creará economías y sociedades más fuertes, más justas y colaborativas, y en última instancia mejorará las vidas de innumerables millones de personas en todo el mundo. Y ahora os digo, imaginaos que todo esto ya lo aplican y triunfa. ¿Quién queda reconocido como el number one, el número uno para el mundo entero? A todos los niveles, por supuesto. Pues el papado, con el papa de turno a la cabeza. ¿Os estáis dando cuenta de qué jugada tan maestra para llevar a la gente a los pies de Roma? ¿Y lo han movido solos? No, ellos lanzan la idea, evidentemente se apoyan en gente que ya habéis visto, y ya lo hemos tratado en anteriores conferencias hace años, que tienen que ver con los grandes mercaderes de la tierra que están puestos en sociedades secretas, muchos de ellos, y por tanto Apocalipsis 18, delante nuestro, a punto de consumar lo que la profecía nos decía que conseguirían justo al final del tiempo. Este gobierno mundial que haría pues esto y aún más. Y ya veremos más cosas, cómo no. Vamos a ver el vídeo, que aunque creo que no está en español, bueno, al menos algo se puede ver y entender. Bien, quizás no habéis entendido todo lo que aquí aparece o nada, pero sobre todo era conveniente ver las personas que llegaban a intervenir, las empresas a las cuales representaban, y evidentemente entre ellas hay una persona que destaca, y cómo no, por su apellido y con todo lo que implica, la señora de Rothschild. Y bien, sobre ella es lo que os decía, vamos a ver unas cuantas cosas la semana que viene, perdón, la conferencia que viene, que desde luego va a marcar unas pautas clarísimas. Lo curioso de todo esto es que uno puede ir viendo imágenes y decir, bueno, son personas que trabajan para esto, lo hacen de todo corazón y está muy bien sus objetivos. Y es verdad, cuando ves esto dices, son objetivos fantásticos visto así, si no supiéramos todo lo que están tratando de conseguir con todo esto. ¿Esto quiere decir que todos están trabajando expresamente para ir a fastidiar? Bueno, pues habrá quizás algunos que sí y quizás otros que no. Recordemos que la profecía nos dice que entre las personas de este tipo que estarán moviendo todo esto, habrá algunos que cuando oigan el mensaje del cuarto ángel van a despertar y se van a dar cuenta de cómo los estaban engañando. Y el propio Apocalipsis 18 nos dice cómo al final se van a regirar contra el propio papado, pero ya va a ser al final de todo, cuando ya no hay solución ni cambio para poder salvarse. Pero bien, eso es un hecho que va a acontecer. Pero algunos de ellos van a reaccionar, y por estos también el mensaje debe ser dado para que comprendan dónde están puestos y cómo los están moviendo. Pero muchos de ellos también lo hacen adrede, por supuesto que sí. Pero sigamos con la información que presentan en esta página, donde nos dice, estamos haciendo que el capitalismo funcione para todos. Los miembros de nuestro consejo están trabajando juntos para hacer la diferencia. Y una vez más, instan a que la gente se comprometa a unirse a ellos. El Consejo abarca todo el ecosistema económico y tiene como objetivo ser diverso con miembros que representan varios sectores, industrias, géneros, razas, etnias, religiones y regiones geográficas. ¿Por qué hago incidencia en decir géneros? Porque no están diciendo sexos, masculino y femenino, sino géneros, con todo lo que eso implica, LGTBI, etcétera, etcétera. Por tanto, estas empresas, y lo vamos a ver en la próxima conferencia, hacen un apoyo también a todo esto. Y dices, ¿y el papado también? Sí, sí, también.
Pero que hay también, y os he remarcado en voz, religiones. ¿Por qué? Porque todo esto, una vez más, tiene que ver con, no solo con negocio, tiene que ver con ecumenismo. Ecumenismo, además, no solo entre cristianos, sino a nivel interreligioso. Ya habéis visto en ese vídeo las cosas que salían, las imágenes que mostraban, pues, credos distintos. Bien, pues todo esto se está montando por algo. Me gustaría que os fijarais bien en esto que aparece en su página. Vamos viendo, a la derecha pone tutores. Los líderes empresariales y de inversión de todo el mundo defienden los principios rectores y supervisan el trabajo del Consejo. Después nos pone mayordomos. Empresas grandes y pequeñas que predican con el ejemplo, comprometiendo sus organizaciones a tomar medidas para construir economías y sociedades inclusivas. Luego también aliados. Las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones y las instituciones internacionales trabajan en paralelo a la misión y los valores del Consejo. Luego nos dice personas, individuos conscientes, valientes y comprometidos de alrededor del mundo que se unen al movimiento para hacer del capitalismo una fuerza para el bien. Y ahora, el último de todos, que quizás era el primero que podíamos leer porque estaba arriba a la izquierda, pero lo hemos remarcado en este cuadro rojo, que evidentemente no viene así en la página. También os he de decir que viene todo en inglés, no está en español, esto ha sido traducido automáticamente, y también por la mano de mi hija. Pero dice esto tal cual: Vaticano, la guía moral de su santidad el Papa Francisco y la dirección de su delegado, el cardenal Peter Turkson, la Santa Sede inspira el imperativo moral de todas las religiones. Más claro, señores, no nos lo pueden decir. Fijaos que está hablando de tema de negocios y lo que sale por aquí no es solo ya la moral para que todo funcione, sino lo unen todo con cuestión de religiones. Y como siempre, la guía moral ¿de quién? ¿De Caperucita Roja? Pues va a ser que no, del Papa Francisco. Aquí no dice que es la guía de ningún protestante, de ningún ortodoxo, de otro credo, no, no. La guía moral a nivel mundial para solucionar todo, así se presenta, es el Papa Francisco. Y evidentemente está teniendo una mano derecha impresionante con el cardenal Peter Turkson, que lleva años trabajando, aunque cambie de dicasterio, para hacer todo lo que estamos viendo y otras cosas que hemos visto y más que harán. Una vez más nos dicen únete al movimiento y piden que prácticamente todos se unan. ¿Y qué sucede al convertirse en miembro del Consejo? Pues bueno, después de que se registre en nuestro sitio web, el personal del Consejo se comunicará con usted para darle la bienvenida a la comunidad de capitalismo inclusivo. El personal del Consejo facilitará la incorporación de stewards cuyos compromisos medibles aparecerán en el sitio web del Consejo. Los miembros del Consejo serán invitados a asistir a conferencias bienales, o sea, cada 2 años, sobre capitalismo inclusivo celebradas, ¿dónde creéis? ¿En Madagascar? En Roma, donde participarán en debates con otros líderes empresariales y mundiales, defensores de políticas, académicos, activistas y expertos legales. Y todos se van a encontrar, como no, en Roma. Desde luego, cuando dicen que todos los caminos llevan a Roma, nunca mejor dicho. Pues bien, sabéis, cuando vi esta fotografía, pensé, es increíble cómo Apocalipsis 18 se podía plasmar con una fotografía. El Papa y, cómo no, los grandes mercaderes de la tierra. Cómo se podía plasmar Apocalipsis 18 en una instantánea. Al lado del Papa, justo 2 personas que son los que están moviendo más los hilos de todo esto. Vemos al cardenal Turkson y la señora Rothschild. Y los demás apuntándose al movimiento, uniéndose a ellos y haciendo lo que haga falta. Una vez más, ya vemos cómo las profecías están delante nuestro. Pero cuidado, esta foto quizás no es suficiente. Podría ser un resumen de Apocalipsis 18 en una sola instantánea, pero recordad que aquí no hay empresas como las que hemos visto de Google y demás medios tan potentes, que tienen que ver además con cuestiones de Internet.
¿Y por qué no están aquí? No lo sabemos. Pero creemos que por eso podemos decir, pero ellos no tienen nada que ver con estas cosas. No, porque ya hemos visto cómo iban a ver al Papa todos ellos, todos esos grandes representantes de estas empresas, y llegaban a convenios con el papado para, una vez más, hacer los ajustes necesarios según dictar el papado. Con lo cual, aquí no se escapa nadie, señores. Qué pocos realmente no están puestos en todas estas cosas. Algunos se muestran, otros seguirán trabajando en la sombra, evidentemente, pero todo se está preparando para ese clímax. Y fijaos que nos decía aquí, el capitalismo saca a la gente de la pobreza y potencia la innovación y el crecimiento global. Aquí no se está hablando de comunismo para nada, fijaos que se está hablando de capitalismo. Pero para abordar los desafíos del siglo XXI, el capitalismo necesita adaptarse. No puede seguir como hasta ahora, porque ha generado, sí, riqueza, pero también muchos problemas a nivel de sociedad. A través de nuestros compromisos, por tanto se comprometen, acciones y soluciones, crearemos economías y sociedades más fuertes, más justas y colaborativas, con lo cual, todo esto ¿qué tiene que ver? Pues, cómo no, con Fratelli Tutti. Y en última instancia mejoraremos la vida de innumerables millones de personas en todo el mundo. ¿Quién no va a estar cumpliendo el texto bíblico que dice que todo el mundo irá en pos de la bestia? ¿Sabéis? Este titular lo muestro muchas veces en las noticias de actualidad en relación con la profecía en el apartado para Vaticano, donde expongo y muestro las imágenes y noticias que tienen que ver con los gobernantes que van a ver al Papa, sean del país que sean, y los acuerdos a los que llegan, que al menos sí muestran o explican. Otros que no se cuenten, evidentemente allí no saldrán. Pero es que los grandes mercaderes de la tierra y toda esta gente que va en pos del papado, no solo son los gobernantes o la gente de arriba, sino que al final ya veis que con este plan todo el mundo va a ir en pos de la bestia, porque van a reconocer que es el benefactor de la humanidad. Imaginaos cuando además veamos manifestaciones espiritismo impresionantes que nos dejen perplejos a todos y que le den crédito, que le den apoyo. Pues ya os podéis imaginar lo que pasará, ¿no? Que aún habrá 4 gatos que seguirán llevando la contraria, porque seguirán diciendo que esto no es voluntad de Dios, que aquí hay gato encerrado y se mostrará el porqué como estamos haciendo nosotros. Y que a pesar de todo seguirán diciendo la verdad y que esos son las señales de que Cristo vuelve inminentemente, en 2031, y aún y así habrá personas que no querrán creer en eso, sino que, ¿qué van a hacer? Se van a ir con toda su rabia contra los que presenten estas cosas. Y esto es profecía y esto va a pasar. Y lo peor es que no solo son gente del mundo los que harán eso, o gente que pueda participar del papado y demás, sino que van a ser los llamados propios hermanos en la fe. Sí, los que están en la misma creencia prácticamente que nosotros, pero que no han aceptado el mensaje del cuarto ángel y que van a denunciar a estos pobres miserables que sigan diciendo la verdad, porque al final van a caer en ese ecumenismo, por temor, por soborno, por lo que sea. Y eso, señores, también es profecía. Pero atención a esto, el movimiento es una colaboración histórica de directores ejecutivos y líderes mundiales que trabajan con la guía moral del Papa Francisco para aprovechar el poder de las empresas para el bien. El nuestro es un imperativo moral y de mercado para hacer que las economías sean más inclusivas y sostenibles con un movimiento de acciones audaces lideradas por empresas que abarquen el ecosistema económico. Por tanto, no serán solo unas acciones de risa, sino que serán audaces, será algo potente. Y cómo no, todo esto guiado por la moral del Papa Francisco. Impresionante. Y en nuestro enfoque, dicen, hay un apartado que os destaco, promover un sentido de responsabilidad dentro de las instituciones y las personas para luchar por el bien común de la humanidad. Qué precioso, ¿eh? Qué precioso. Y allí, ¿qué creéis que se va a incorporar cuando estamos hablando de trabajo? Lo que ya dijimos, la ley dominical.
y será para el bien común de la humanidad. Y salto y digo, no, no, señores, que esto no es así, esto es falso, esto es la marca de la bestia, que el sábado es el día de Dios, y ya sabes lo que te espera. Sí, ya sabes lo que te espera. Por tanto, al final, solo los valientes conseguirán seguir hasta el final con la ayuda de Dios. El resto se va a echar atrás. Oremos para ser de esos valientes, porque aquí nos vamos a jugar la salvación en el último tramo de la historia de la humanidad, que será muy, pero que muy breve, pero sumamente intenso. Y aquí cuando habla de nuestros miembros, dice, al dirigirse al Foro Global Fortune Time 2016, el Papa Francisco declaró: lo que se requiere ahora no es un nuevo pacto social en abstracto, sino ideas concretas y acciones decisivas que beneficiarán a todas las personas y que comenzarán a responder a los problemas urgentes de nuestro día. Nos complace incluir en la revista Fortune como socio de medios. Por tanto, ya lo veis, el eje central siempre es el Papa, siempre. Y atención a esto que veis aquí, porque de aquí vamos a extraer precisamente la entrevista que les hacen a las dos personas que veis justo en el centro, donde pone noticias debajo, la señora Rothschild, pero también el señor Roger Ferguson. La verdad es que lo que dice él, bueno, es bastante pasable por alto, pero lo que dice ella es impresionante. En fin, todo eso lo veremos en la próxima conferencia, pero antes mostramos también esto. El Consejo para el Capitalismo Inclusivo anunció el martes por la mañana una nueva asociación entre el Vaticano y líderes empresariales de todo el mundo. Esta alianza siguió a una reunión hace poco más de un año, cuando el Papa Francisco llamó a la urgente necesidad de un sistema económico que sea justo, confiable y capaz de abordar los desafíos más profundos que enfrenta la humanidad. Lynn Forrester de Rothschild, fundadora precisamente de este Consejo para el Capitalismo Inclusivo, se unió a Squawks Box el martes para discutir, y eso es lo que vamos a ver en la próxima conferencia. Esta página también está puesta allí, CNBC, donde nos vuelve a mostrar la noticia, y como siempre era la misma noticia, el Consejo para el Capitalismo Inclusivo anuncia asociación con el Vaticano y líderes empresariales. Bueno, pues nosotros terminamos aquí, y en la próxima vamos a mostrar esa entrevista y algo más que, como os digo, no nos dejará indiferentes para nada. Pero una vez más vale la pena decir, preparémonos porque todo se nos viene encima en muy pocos años. Y es porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque él sabe cuándo regresa nuestro Señor. Ya sé, ahora alguno saltará, como siempre, y dirá, pero eso solo lo sabe Dios, no lo sabe ni Jesús, que el texto dice que ni los ángeles tampoco. Una vez más, antes de que empezáis a escribir y decir lo de siempre, os digo, mirad los 3 temas que presenté titulados, sí, atención, pero del día y la hora nadie sabe, 3 partes en las cuales se habla qué pone realmente ese texto y que ha sido tan mal traducido en tantísimas versiones. Y cuando veáis lo que dice realmente, diréis, ahora entiendo por qué el diablo sabe que tiene poco tiempo. Sí, señores, él sabe, y eso lo mostré en la 4ª parte de esos temas, titulado precisamente Satanás y el 2031. Satanás sabe el año del retorno de Cristo, y allí lo veréis con toda claridad. Para algunos será una locura, pues antes de decir tonterías, por favor mirad esos 3 temas seguidos, y luego decidme si esto es así o no, si tenéis valor para negarlo. Porque si negáis eso, os estáis negando la salvación. Tenedlo claro, porque esto forma parte del mensaje del 4º ángel. Y esto no son bromas. Por tanto, una vez más, guste o no guste, Maranata 2031, el tiempo se acaba y nosotros debemos dar este mensaje a todo el mundo para que muchos puedan reaccionar y ser salvos. Gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros para que podamos seguir haciendo esto. Dios os bendiga.